es la gamificación? La gamificación se entiende como el uso de elementos de juego en contextos que no son juegos. Aquí los elementos del juego corresponden a las características de los juegos y el contexto se define como la actividad y configuración de lo gamificado. Los elementos de juego y las dinámicas son asociadas con el concepto de gamificación. Se encuentran en la educación. 4 elementos del juego se consideran destacados para involucrar y motivar a los estudiantes a saber: narrativa, desafío, progresión y retroalimentación. La narrativa es el uso de historias para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. Por ejemplo, estudio de caso o situación del mundo real. Un desafío es el uso de una tarea que es a la vez desafiante y divertida. La progresión se refiere al flujo de actividades que involucran a los estudiantes y mantienen la motivación a través de una actividad de aprendizaje. La retroalimentación es el uso de retroalimentación frecuente y que alienta a los estudiantes a aprender. La gamificación puede implementarse de manera útil en los diferentes niveles de educación y formar parte de la combinación de enfoques pedagógicos. La gamificación es un enfoque pedagógico en la práctica pedagógica para involucrar y motivar a los estudiantes en proceso de enseñanza-aprendizaje. La gamificación implica el uso de elementos de juego en contextos que no son juegos. Los juegos tienen muchos atributos que atrapan al jugador y los motivan a seguir jugando. Por ejemplo, muchos juegos convierten los logros de un jugador en puntos, lo que a su vez a menudo motiva más el juego para sumar más puntos. Los puntos y los marcadores son elementos típicos del juego que también se pueden usar en entornos que no son juegos, como en la publicidad, donde las empresas involucran clientes en programas de fidelización. Otro aspecto de los juegos es que crean un sentido de agencia, control y propiedad para los usuarios. Por ejemplo, los jugadores a menudo no se involucran pasivamente con los videojuegos como pretenden los diseñadores, sino que se involucran activamente con los juegos, hacen que las cosas sucedan y las decisiones que toman a lo largo del juego son importantes. Mientras que los juegos son vistos a menudo como una actividad de ocio trivial, la dinámica subyacente de los juegos es un tema de creciente interés en los dominios de marketing, salud y educación como un medio para apoyar mejor la participación del usuario. Se ha demostrado que la gamificación tiene un potencial considerable en entornos educativos, como medio para mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes en la tarea de aprendizaje, así como el disfrute de ellos. La diseñadora y estudiosa de juegos Jane McGonigal afirma que los juegos contemporáneos tienen más formas, plataformas y géneros que en ningún momento de la historia. Hay una gran diversidad en la forma en que jugamos juegos. Podemos jugarlos solos o en modo multijugador masivo, en entornos, en muchos dispositivos o en un tablero antiguo. Podemos jugar minijuegos o juegos que duran meses, juegos con o sin historia, juegos físicos o mentales o ambos. A pesar de la variedad, hay algo esencial y único en la forma en que los juegos estructuran la experiencia. Un juego tiene un objetivo, reglas, un sistema de retroalimentación y participación voluntaria. Tener un objetivo mantiene a los jugadores enfocados porque les da un sentido de propósito. Las reglas empujan a los jugadores a un territorio inexplorado a medida que eliminan o limitan las formas obvias de lograr esos objetivos. Los sistemas de retroalimentación motivan, mientras que la participación voluntaria asegura que todos acepten las reglas y los objetivos y por lo tanto compartir un terreno común es aceptar voluntariamente el esfuerzo y los desafíos que puedan implicar. Los gráficos, la interactividad, la narrativa, las recompensas, la competencia, los entornos virtuales, etc., son solo formas de reforzar y mejorar estas cualidades fundamentales. En los videojuegos, las reglas a menudo son ambiguas y se descubren a medida que juegas, en lugar de ser instrucciones claras, entendidas antes de comenzar, como ocurre en los juegos más tradicionales. Los sistemas de retroalimentación son lo que los jugadores aprenden primero, ya que guían al jugador hacia una meta. Descifrar las reglas y descubrir que es posible son algunos de los factores más poderosos. Un juego es un sistema en el que los jugadores se involucran en conflictos artificiales
definidos por reglas que resultan en un resultado cuantificable. Sistema. El concepto de un sistema es esencial para su enfoque. Describen un sistema como un conjunto de partes que se interconectan para formar un todo complejo. Jugadores. Un juego tiene jugadores, participantes activos, que interactúan con el sistema para experimentar el juego. Artificialidad. Los juegos mantienen un límite de la vida real. Conflicto. El conflicto, un concurso de poderes, es fundamental para los juegos. Puede tomar muchas formas, desde la competencia hasta la cooperación, el conflicto en solitario o el conflicto entre múltiples jugadores. Reglas. Las reglas proporcionan la estructura a partir de la cual surge el juego al delimitar lo que los jugadores pueden o no pueden hacer. Resultado cuantificable. Los juegos tienen un objetivo o resultado cuantificable. Un jugador gana o pierde o tiene un puntaje. Esto distingue juegos de actividades menos formales. Tipos de juegos. Gamificación. Se trata del uso de los principales elementos del juego para motivar el aprendizaje, no propiamente el uso de juegos en sí mismos. Juegos serios. Son juegos inmersivos basados en computadora con fines educativos e informativos. Aprendizaje basado en juegos. Utiliza juegos o videojuegos como medio para el aprendizaje. La gamificación es el uso del pensamiento del juego y la mecánica del juego en contextos que no son juegos para involucrar a los usuarios en la resolución de problemas. Es el concepto de aplicar el pensamiento de diseño de juegos a aplicaciones que no son juegos para hacerlas más divertidas y atractivas. La gamificación se trata de aprender de los juegos, no solo en el sentido de aprender sobre los juegos en sí, sino en comprender la razón por la que los juegos son tan exitosos y llevarlo un paso más allá, utilizándola para lograr otros objetivos, en el nombre de hacer que lo anterior sea más fácil de comprender. Un ejemplo de una estrategia de gamificación es el siguiente caso. Amigos y amigas, muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda su amigo RBeta y en esta ocasión les presentaré una reseña del juego Zombies Run. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si es que les gusta. Como ustedes saben, no hago muchas reseñas de videojuegos para celulares, pero dado que este es un juego que disfruto mucho, decidí compartirlo con ustedes. Creo que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que, en caso de un apocalipsis zombie, los gorditos serán los primeros en morir. Y bueno, cuando uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, es muy difícil crearse el hábito. En caso de que quieras ponerte en forma para una invasión zombie, mientras al mismo tiempo juegas un videojuego, Zombies Run es definitivamente tu opción. Zombies Run es un videojuego desarrollado por el estudio británico Six to Start, fundado en el año 2007. El juego fue lanzado como proyecto en Kickstarter en el año 2011 y para el 2015 se volvió free to play. Zombies Run es para mí un juego que mezcla realidad aumentada con el género RPG de narrativa y se basa en una historia donde eres uno de los pocos sobrevivientes en un mundo devastado por zombies. Por desgracia, el helicóptero en el que te transportabas sufre un accidente y gracias a una radio que llevas contigo logras ponerte en contacto con un poblado cercano. Como en cualquier comunidad de un mundo invadido por zombies, tienes que apoyar con algo para formar parte del grupo. Y en este caso, tu habilidad para correr te servirá para cumplir misiones a través de una muy bien elaborada historia. Ahora, hablemos un poco de la mecánica del juego. Este juego se desarrolla por completo a través de los audífonos de tu celular. Y una vez que empiezas tu recorrido, la historia va por sí sola sin necesidad de que interactúes con la aplicación. Y mejor aún, se intercala con la lista de música que tú prefieras, por lo que parecerá que estás escuchando tu playlist favorito, mientras que cada cierto tiempo entrará una transmisión que te indicará la situación de la misión actual. Conforme recorres la ciudad corriendo, trotando o inclusive andando en bicicleta, irás recolectando ítems que te servirán para mejorar tu base dentro de la aplicación. Y a diferencia de otros juegos free to play, donde te cobran para obtener más ítems,
En este caso no te quedará de otra más que hacer ejercicio para conseguirlos. Si así lo decides, de vez en cuando encontrarás zombies que te perseguirán para comerte vivo. Y la única manera de evitarlo es correr más rápido hasta perderlos. Créanme, no hay mejor motivador para hacer un sprint que el miedo de ser devorado por zombies. En total, el juego consta de 7 modos, que son el modo historia, donde jugarás a través de los más de 150 capítulos de la historia principal. El modo entrenamiento, donde te prepararás en caso de que quieras llevar un entrenamiento definido. Suplementos, donde recorrerás misiones secundarias para recolectar más ítems. Y el modo carrera, ya sea de 5, 10 o 20 kilómetros. Adicional a esto, para los usuarios premium, el juego cuenta con un modo de entrenamiento por intervalos y el modo airdrop, donde tendrás que apoyar a tu comunidad recogiendo suplementos que caerán cerca de tu ubicación actual. Una vez que tienes suficientes ítems, podrás mejorar tu base mediante la incorporación de mejores dormitorios, granjas, torres de comunicación, así como escuelas y áreas de entrenamiento, entre otras. En la parte negativa, les puedo decir que para el modo gratuito, las misiones tardan demasiado para ser desbloqueadas. Esto funciona así. El juego te desbloquea 4 misiones inicialmente, y a partir de ahí, tienes que dejar pasar una semana para desbloquear cada una de las nuevas misiones. Otra parte negativa para las personas de habla hispana es que el juego está disponible únicamente en inglés, por lo que si no eres muy bueno en este idioma, puede que pierdas algunos detalles de la historia. Aunque para ser honesto, escuchar la historia puede servirte inclusive para mejorar tu listening. Zombies Run es un juego que he jugado bastante y que es, a mi consideración, uno de los mejores juegos de su género, con integración para revisar las estadísticas desde un sitio web y disponible para la descarga en Apple Store y Google Play. No tendrás pretexto para entrenar tu cuerpo para un apocalipsis zombie. Zombies Run es un ejemplo del uso de elementos de juego y técnicas de diseño de juegos con diferentes maneras de cumplir un propósito que por sí mismo está fuera del juego. Estimular a las personas a hacer ejercicio y de esta forma obtener beneficios. La gamificación trata de usar elementos de juego en actividades que no son juego para crear una experiencia similar a la de un juego en dichas actividades. Los elementos del juego son atributos únicos que son características de los juegos: contexto narrativo, niveles, retroalimentación, presión de tiempo y competencia. Los juegos se realizan bajo reglas que son explícitas y se aplican. Dado que cada uno de estos elementos se puede encontrar fuera de los juegos, es difícil delinear los elementos del juego y los que no lo son. Los principios comunes de diseño de juegos son los de estatus visible, compromiso social, libertad de elección, libertad para fallar y retroalimentación rápida. El estatus visible informa a los estudiantes sobre el estado de finalización de una tarea o muestra a los estudiantes cómo están progresando. El compromiso social aumenta las supuestas necesidades de competencia contra individuos o equipos, pero puede incluir proyectos de equipo y oportunidades de aprendizaje en grupo, así como cooperación e interacción con sus compañeros de clase. La libertad de elección implica que los estudiantes son libres de elegir cualquier tarea que deseen completar. La retroalimentación rápida se refiere al contexto del juego que permite a los estudiantes recibir retroalimentación sobre su desempeño de aprendizaje. Las insignias generalmente son iconos asociados con el perfil de un estudiante que indican logros y pueden vincularse a varios principios de diseño, como el estado visible, las metas y los desafíos. Los puntos generalmente se acumulan por desempeño o participación y se otorgan para recompensar los comportamientos de aprendizaje deseados. Se pueden vincular y promover varios principios de diseño. La definición de la gamificación en la educación se define como el uso de elementos de diseño de juegos en el contexto de la educación y con la intención de apoyar la adquisición de objetivos de aprendizaje específicos para cada curso. La gamificación se aplica en diversos contextos como educación, salud, negocios y sostenibilidad. Al implementar los elementos del juego, las iniciativas emprendidas en estos contextos a menudo se ven influenciadas por la forma en que las personas se comportan cuando aprenden, hacen ejercicio y comen.
La gamificación se puede aplicar para empujar a las personas a hacer cosas que de otra manera evitarían. Veamos el siguiente ejemplo. El objetivo de esta estrategia de marketing de guerrilla fue la instalación de estas escaleras para animar a la gente a usar las escaleras en lugar de la escalera mecánica. La iniciativa mostró que las personas usan la escalera eléctrica en lugar de la mecánica, en ocasiones subiendo y bajando porque lo consideraban divertido. Este ejemplo muestra el potencial de la gamificación para moldear comportamiento, por lo cual esta se implementa de diversas maneras para promover acciones y comportamientos deseables.